Nadie te ha pedido que hables en nombre del pueblo cubano. Quiero empezar diciéndole al presidente Manuel López Obrador, presidente de México, que a él nadie le ha pedido que se meta en los asuntos internos de los cubanos. Si él quiere hablar en nombre de una dictadura, ese es su problema. Pero Díaz-Canel no representa al pueblo cubano. Díaz-Canel es un dictador autoritario que ha tomado el poder de forma ilegítima, donde no ha sido elegido por el pueblo, ha sido puesto a dedo por los dictadores anteriores que tomaron el poder de forma violenta. Y por eso le digo que en nombre del pueblo cubano, ni Díaz-Canel ni Manuel López Obrador hablan en nombre del pueblo cubano. No le damos la autorización. No tiene la autorización de pararse en ningún lugar a hablar en nombre del pueblo cubano, porque Díaz-Canel, vuelvo y lo repito, no tiene la aceptación del pueblo cubano. El pueblo cubano, como todo ser humano, por instinto de supervivencia, hace lo que tiene que hacer, porque entiende que ponerse en contra de la dictadura asesina y criminal que hoy está dirigida por Díaz-Canel le costaría la vida, la libertad, le costaría su libertad en todos los sentidos. Entonces, en Cuba no hay libertad. El pueblo no le ha dado un mandato a Díaz-Canel. Díaz-Canel ni tan siquiera se midió con otro de su propio partido. Ha sido un puesto a dedo, como le han dicho muchísima gente. Y por eso vengo y se lo vuelvo y se lo repito a López Obrador. El pueblo cubano no te autoriza a hablar en su nombre. No te metas en los asuntos internos, en la autodeterminación, en la libertad que tiene el pueblo cubano, en que verdaderamente escoger. Pero en este caso preciso, el pueblo cubano no ha escogido. Todos pudimos ver hace unos días atrás, cuando fue nominado Díaz-Canel para el partido, para no sé qué porquería ahí, un grupito de 20, 30, 40 personas fue quien lo eligió y lo nominó para candidato a no sé qué porquería. Quiere decir que el pueblo cubano no ha decidido en los últimos 60 y tantos años quién verdaderamente son sus líderes apoyados por la mayoría del pueblo en elecciones libres y pluripartidistas, o bipartidistas, o tripartidistas, la que sea, como quisiéramos ponerla los cubanos. Ha sido el monopolio del poder del Partido Comunista Cubano quien ha decidido el rumbo de Cuba o del pueblo cubano, y quien se le opone ha pagado con muerte, con prisión, con exilio, con que tiene que irse del país porque no tiene la capacidad ni la libertad de elegir ni tan siquiera a sus verdaderos líderes. No tiene esa capacidad. Por eso vuelvo y lo repito, en nombre del pueblo cubano, Manuel López Obrador y Díaz-Canel tienen el poder para hablar en nombre del pueblo cubano porque no han sido elegidos. En el caso de Díaz-Canel, creo, si Obrador quiere hablar en nombre de Díaz-Canel, de la dictadura asesina esa que él defiende, está bien, no hay ningún problema, es su libertad, pero no en nombre del pueblo cubano. Está más que demostrado que la mayoría del pueblo cubano no está de acuerdo con el sistema dictatorial impuesto en la isla de Cuba. No lo está. Entonces, ¿cuál es el México entrometerse, el presidente de México entrometerse en los asuntos internos de Cuba? Nuestro problema, que es nuestro problema con el gobierno de Cuba, o con el supuesto problema con el gobierno de Estados Unidos, que no lo tenemos. El gobierno de Estados Unidos lo ha dicho hasta la saciedad. Si ustedes mañana se vuelven un país democrático, que respeta los derechos humanos, que respeta la libertad de expresión, que libera a los presos políticos, yo seré su mejor aliado. Y el país que ustedes hagan, si lo hacen bueno, felicidades. Si lo hacen malo, felicidades. Ese es su problema. Pero yo seré su aliado.
Quiere decir que el único problema que tienen los cubanos es el régimen impuesto en la isla de Cuba por unos cuantos con el poder de someter y de matar, de llevar a la prisión, de entregarle un pasaporte a quien quiera. Esa dictadura que hoy en día está dominada por Díaz-Canel y por un pequeño grupo de terroristas y asesinos, y otro grupo de simuladores y otros grupos de personas que bajan la cabeza hasta tener su oportunidad para salir huyendo de ese régimen. No estás autorizado, Manuel López Obrador, a hablar en nombre del pueblo cubano. El pueblo cubano no te lo pidió, no lo quiere, no lo necesita. Nuestros problemas son nuestros problemas. No queremos a personas que en vez de ayudar verdaderamente, lo que vengan es a complicarnos más la vida, que bastante complicada el pueblo cubano tiene su vida, para que tú vengas a inmiscuirte en nuestros problemas. Si ustedes tienen una alianza ideológica, eso es problema de ustedes. El pueblo cubano no tiene esa alianza ideológica con Díaz-Canel ni con el pensamiento de ANLO o de Manuel López Obrador. No de los mexicanos. México, los mexicanos es otra cosa. Estamos hablando del gobierno de México. Estamos hablando de Manuel López Obrador, que se ha parado en varias ocasiones, en diferentes tribunas, a hablar en nombre supuestamente del pueblo cubano, sin tener idea verdaderamente qué piensa el pueblo cubano, o si verdaderamente lo sabe, se hace el bobo para defender a sus aliados ideológicos que tienen el control del poder, el control de dirigir, el control de matar, el control de meter preso, el control de hacer lo que estime conveniente con el pueblo cubano sin tener que rendirle cuentas a nadie. Por eso, Manuel López Obrador, usted no está autorizado a hablar en nombre de Cuba, ni en nombre del pueblo cubano. Usted no está autorizado. Usted, en primer lugar, no es cubano. No conoce o se hace el bobo de la realidad cubana. Yo quiero pensar que no la conoce, que está desinformado, porque ese no es su país, ese no es su problema. Pero sí los defiende a ellos porque son ideológicamente pares, sin importarle verdaderamente el sufrimiento y la desdicha que está pasando el pueblo cubano. No se meta más, no se meta más. Como dijo su gran líder, no te necesitamos, no nos hace falta que te pongas del lado del dictador. Necesitamos que si te vas a poner, te pongas del lado del pueblo que sufre y llora todos los días las vicisitudes y las necesidades creadas por esa dictadura que tú, Manuel López Obrador, apoyas. Y el pueblo cubano, en su momento, cuando tengamos el poder que tenemos que tener, te haremos persona no grata en territorio nacional, Manuel López Obrador. Usted será persona no grata, persona que te pusiste al lado del verdugo cuando el pueblo te necesitó. Aparte, sabemos que nunca te ibas a poner del lado del pueblo. El lado del pueblo no es el lado que tú verdaderamente favoreces. Tú favoreces solamente el lado ideológico, el lado del poder, el lado del control, el lado de la mentira, el lado del crimen, el lado del asesinato, el lado de la violencia política. Ese es el lado tuyo. El lado de los que asesinan y matan al pueblo cubano. Nos vemos.